Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Semergen en vivo. Hoy, a lo largo de la próxima hora, vamos a abordar un tema muy importante que es la prevención del herpes zóster. Para eso tenemos con nosotros a dos maravillosos ponentes, ambos amigos, con lo cual ya no puedo estar más a gusto en esta tarde. El primero de ellos es el doctor Manuel Linares Rufo. Él es compañero de Semergen, es el coordinador actual nacional del grupo de INVAP, que es infeccioso, migrante, vacunas y actividades preventivas, y trabaja en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Esther. Un Hola, placer estar aquí. Manuel. Manuel nos va a hablar de herpes zóster y su principal complicación, que es la neuralgia posherpética, sobre epidemiología y carga de enfermedad. Tenemos también con nosotros a otra buena amiga, Mariló, a la doctora María Dolores Las Heras Carbajo. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, es jefa del Servicio de Prevención de la Enfermedad de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Madrid. Hola Mariló, buenas tardes. Hola, buenas tardes Esther, muchas gracias. Gracias a ti por compartir esta próxima hora con nosotros. Mariló nos va a presentar las recomendaciones de vacunación contra el herpes zóster en la Comunidad de Madrid. Y yo misma, que me presento, soy Esther Redondo, soy también médico de familia y, bueno, no os he dicho, porque creo que los conocéis, pero Manuel Linares es médico especialista en medicina familiar y comunitaria y también es médico especialista en microbiología. Ahora vuelvo a mí de nuevo, soy médico especialista en medicina de familia. Pertenezco al grupo de Manuel, al grupo INVAP. Estoy relacionada con el área de vacunas especialmente y os voy a presentar la actualización en vacuna recombinante adyuvada contra el herpes zóster. Y ya para no coger más tiempo de lo que nos ocupa, cuando quieras, Manuel, la pizarra es tuya. Muchísimas gracias, Esther. Un placer agradecer a Semergen, a Esther Redondo y a los patrocinadores de la jornada GSK el darme una visión un poco de carga de enfermedad. Voy a compartir la pantalla en un momento. Y espero que aquí se vea ya. Aquí tenéis un poco lo que es un poco el programa de la jornada y sin más, mi conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de interés especial en realizar esta charla. Y al final voy a hablar de un viejo conocido, ¿no? Si hay una enfermedad característica para el médico de familia cuando llega un paciente por la puerta y cuenta una serie de síntomas que nos salta a la imagen, es el herpes zóster, ¿no? Y de hecho nos ha acompañado a lo largo de la historia. Yo siempre aprovecho para meter una diapo de historia cuando hablo de las enfermedades porque estamos aquí porque previamente tuvimos muchas cosas como esta, ¿no? Entonces ya es conocido en Arabia como el cinturón de fuego, en Noruega como el fuego del infierno, ¿no? La famosa culebrilla, el fuego de San Antonio, la gran erupción, o fijaros, ¿no? La maldición de una serpiente, ¿no? Hay muchos artículos que ya hablan a lo largo de la historia de la importancia que ha tenido esta enfermedad. Y siempre me gusta poner otra diapositiva de esto. No es un agujero negro, esto es el virus herpes 3. Todos conocemos el 1, el 2, pues este es el 3, es un virus DNA con reservorio humano exclusivamente. Y eso es muy importante porque estamos hablando de una enfermedad que ya conocíamos, ¿no? Es una infección por el virus varicela zoster, una infección primaria que todos conocemos un poco. Más del 90% de los adultos muestran evidencia serológica de haber padecido este virus y bueno, pues se supone que este virus se queda, como otros herpes virus, se quedan anclados en reservorio nervioso y es esa reactivación a lo largo de los años cuando aparece un poco la sintomatología que hemos hablado antes, ¿no? De la famosa culebrilla, de la erupción característica. Os pongo ahí unas espaldas, pero bueno. Diapositiva imprescindible, ¿no? La inmunosenescencia y los estados de inmunocompromiso aumentan el riesgo de herpes zóster. Es algo que todos conocemos, es esa aparición de déficit un poco de defensas, de inmunocompromisión
aparece un poco la reactivación famosa. Y luego hay un factor clarísimo asociado a la edad, ¿no? De hecho, la disminución de la inmunidad mediada por las células se asocia a la aparición de un mayor riesgo de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Pues que, bueno, todos conocemos la famosa distribución metamérica de nuestro sistema nervioso y suele afectar a 1 o 3 dermatomas adyacentes y bueno, a veces pues nos quedamos anecdóticamente con unas localizaciones, pero hablar de localización craneal, pues fijaros ese 13%, o pues estamos hablando de una afectación oftálmica grave, muy grave, ¿no? Sobre todo estamos hablando un poco de palabras mayores y sobre todo también la afectación un poco más que la afectación de lo que pasa después de eso, ¿no? Es decir, aparecen esta sería la cronología en la primera semana que todos conocemos, de las vesículas, las lesiones pustulosas en la segunda semana, las lesiones forman costra y luego las cicatrices. Y esto sería un poco el tiempo después de esa ejecución. Yo siempre hablando un poco de ese prodromos, de ese resquemor que muchas veces te cuentan el paciente cuando viene a tu consulta y que tienes que mirar. Pues de hecho, el médico que no levanta una camisa o no explora un paciente, pues se pierde todo esto, ¿no? Y cuántos herpes zóster ahora hemos diagnosticado tardíamente porque nadie se preocupó de mirar la piel de ese paciente, ¿no? Son cosas básicas, pero fundamentales, ¿no? Por la ventana terapéutica que veremos después y sobre todo por las implicaciones clínicas que va a tener. Y la evolución natural del herpes zóster se caracteriza un poco por lo que hemos dicho, ese pródromo, cefalea, mialgia, la fase aguda, esas 2-4 semanas. Y por lo que estamos aquí un poco en esta charla de hoy es un poco porque el riesgo de neuralgia posherpética, es decir, el que esa afectación inicial pase a generar algo más crónico, hablamos de meses, incluso años, o de afectaciones un poco derivadas del propio virus, pues hablamos un poco de palabras un poco mayores, ¿no? Fijaros, el herpes zóster puede causar complicaciones graves a muchos pacientes. Todos conocemos un poco la famosa neuralgia posherpética, la oftálmica que ya os he hablado, queratitis, escleritis, uveitis. Fijaros, un 10-15% de los pacientes con herpes zóster. Pero hay unas complicaciones menos conocidas, pues bueno, meningitis aséptica, encefalitis, infarto cerebral, mielitis, una serie de complicaciones graves. De hecho, con el advenimiento un poco de las técnicas de diagnóstico molecular que existen ahora en los laboratorios, es muy frecuente encontrarse cosas que antes etiquetábamos de, bueno, será una meningitis aséptica, pues ahora tenemos la capacidad de diagnosticarlo. De hecho, la capacidad diagnóstica ha aumentado el diagnóstico de estas enfermedades graves en los hospitales. Y en el cuadro verde, fijaros, la relación del herpes zóster con la afectación cerebrovascular y cardiovascular. Hablamos de que un 1% de estos pacientes pueden desarrollar algún tipo de estas complicaciones, ¿no? Y fijaros, voy a hablar mucho de estadística porque mi parte es un poco ardua en el sentido de decir qué pasa con estos pacientes que sufren cronicidad o complicaciones, ¿no? Aproximadamente el 10% de los pacientes mayores de 50 años sufren al menos una complicación distinta a la neuralgia posherpética y eso es muy interesante. Entonces, si habéis tenido pacientes con herpes zóster y neuralgias posteriores, sabréis un poco de lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un dolor extremadamente debilitante, un grado de dolor notificado, pues eso, en diferentes cuestionarios y fijaros, es un dolor de intensidad. Fijaros, aquí está la mucositis, dolor posquirúrgico, el dolor de parto, el dolor facial atípico y aquí está la neuralgia posherpética. Ojo, estamos hablando de algo que no es... o sea que es bastante relevante. Y el dolor, estamos hablando de un dolor que más del 70% de los pacientes notificaron un dolor clínicamente significativo, mantenido en el tiempo. Fijaros este estudio que habla un poco de meses vista de la presencia de cualquier dolor o con repercusión clínica en una escala que hacía que el paciente tuviera pues, esa limitación, pues fijaros, estamos hablando de un dolor mantenido en el tiempo. Aquí hay algún estudio también interesante que habla un poco de ese dolor con repercusión, porque, claro, eso limita nuestras actividades generales. El estudio de la derecha está hecho con poquitos pacientes. Esther os hablará un poco más de la vacuna. Un poco. Este estudio está relacionado con grupos controles de pacientes que tuvieron herpes zóster y neuralgias posherpéticas. Y fijaros, estado de ánimo, habilidad para caminar, trabajo, relaciones con los demás, sueño, disfrute de la vida. Y esto se va para arriba claramente, ¿no?
¿De qué estamos hablando entonces? Pues que afectan negativamente a la calidad de vida relacionada con los pacientes. Estamos hablando de una enfermedad con un impacto ya más allá de la afectación dermatológica o afectación un poco que todos conocemos, ¿no? De cuidados personales, actividades habituales y sobre todo mantenida en el tiempo. Y aquí abro una punta de lanza a algo que realmente tenemos que conocer. Es decir, muchas veces erróneamente se asocia el uso de antivirales para tratar el herpes zóster con la prevención de la neuralgia posherpética. Y es que los metaanálisis, los estudios un poco que han revisado este tema, el aciclovir no reduce significativamente la incidencia de la neuralgia posherpética. Y esto lo tenemos que saber, porque muchas veces entre que ponemos mal el tratamiento y que esto no tiene esa implicación de reducir las complicaciones, pues ojo, ojo, ojo. Entonces, cuando tenemos un paciente de este tipo que tiene una afectación herpética y luego unas complicaciones, tenemos que hablar un poco de una esfera muy grande, ¿no? Entonces, de hecho, es característico que los pacientes nos definan los dolores de muchísimas formas. A mí me gusta mucho esta diapositiva porque habla un poco de las características del dolor, de la neuralgia posherpética o de cómo es el dolor, ¿no? Hablamos un poco de las fases iniciales, de pinzante, extremadamente intenso, constante. Bueno, como veis, y luego son frases características que en nuestro anamnesis habitualmente pues, se reproducen una y otra vez. Entonces, digamos, como una foto de esos pacientes que pasan por nuestras consultas, que muchas veces uno a uno no le damos importancia, pero todo esto puesto en números, estamos hablando de una carga de enfermedad pues, muy grande, ¿no? Y aquí vamos un poco a los datos epidemiológicos de España. Fijaros, la incidencia general en España del herpes zóster, estamos hablando de 351 casos por cada 100.000 habitantes. No está todavía el sistema RENAVE de notificación, se está implementando, pero bueno, estos datos hablan por sí mismos. De hecho, hemos hablado de que es una enfermedad edad dependiente, asociada un poco a la inmunosenescencia, a la aparición un poco de otra serie, y hablamos de una incidencia máxima, fijaros, a partir de los 50 lo que pasa con estas curvas, ¿no? El 68,8% de los casos de herpes zóster aparecen a partir de los 50. Y eso lo tenemos que tener en cuenta y eso lo tiene que tener en cuenta todo el mundo a la hora un poco de lo que vamos a hablar posteriormente, cómo vamos a prevenir esto y en quién lo vamos a prevenir, en qué grupos de... Y la incidencia de neuralgia posherpética que requiere hospitalización, por supuesto, va asociado un poco a la cifra anterior. Fijaros, el 91,4% de las neuralgias posherpéticas se hospitaliza a partir de los 50 años. No estamos hablando de una cohorte de pacientes jóvenes, estamos hablando de una cohorte de pacientes claramente asociadas a estas curvas, ¿no? Siempre se ha relacionado la enfermedad con una serie de factores. Y eso, la sabiduría popular ya lo dice, cuanto más estresado, pues te salía el herpes en la boca. Pues esto, digamos que hay una serie de factores muy bien estudiados. Fijaros, muchos que no asociamos, ¿no? Depresión, asma, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad cardiovascular, EPOC, estrés psicológico, trauma físico. Y fijaros los antecedentes familiares de herpes zóster, que es una cosa que habitualmente no preguntamos y a lo mejor nos tendríamos que empezar a preguntar porque, bueno, es un dato más, ¿no? Las comorbilidades más comunes en adultos y los antecedentes familiares, ¿no? Yo creo que ese riesgo debemos conocerlo y debemos estratificarlo. Y por supuesto que la incidencia de herpes zóster es mayor en pacientes pues que tienen un cierto grado de inmunodepresión, ¿no? Fijaros, la población general mayor de 65 años, fijaros ya los trasplantes de receptores de trasplante, fijaros el receptante hematopoyético, ¿no? Que se dispara, las hematopatías malignas, el VIH, los receptores de trasplantes de órganos sólidos, los tumores sólidos y determinados fármacos. Yo creo que cómo no vamos a proteger a estas poblaciones, tanto en diagnóstico precoz como en prevención, ¿no? Fijaros, si ponemos también alguna gráfica interesante de qué porcentaje de personas desarrollan zóster son inmunocompetentes, pues fijaros, estamos hablando también es que es normal, ¿no? Es un virus al que hemos estado expuestos durante nuestra niñez y que todos en cierta medida pasaremos en un cierto momento de nuestra vida por ahí.
o no. Algunas veces pasa un poquito desapercibido. Una cosa un dato curioso, que es, por ejemplo, con la llegada del monkeypox, que se han hecho muchas muestras cutáneas a lesiones, nos hemos encontrado que muchas lesiones cutáneas que pasaban inadvertidas, incluso para dermatólogos, eran reactivaciones de virus de varicela zoster y que realmente pues, pasaban un poquito desapercibidas. Y por último, ya acabando un poco la charla, tenemos que hablar de una enfermedad con una carga social y económica muy grande para nuestro país, ¿no? Por un lado hemos hablado de afectación de la calidad de vida, de la carga de enfermedad que supone, pues que es una enfermedad que va asociada a policonsumo de fármacos, a pacientes un poco que van mucho a nuestras consultas porque no se encuentran bien. Y es que hablamos de costes, ¿no? Los costes un poco directos e indirectos son las visitas a nuestros centros, las prescripciones y luego los costes indirectos de pérdida de productividad, de consecuencias significativas para los cuidadores de estas personas. Al final, esto es un poco lo que también tienen que ver los gestores, ¿no? Yo creo que esto es lo que no se ve habitualmente cuando se hacen grandes campañas, y es que podemos ahorrar muchísimo dinero, ¿no? Y fijaros, según revisiones sistemáticas, los indicadores de coste elevado son la intensidad de la enfermedad, el dolor, la estancia hospitalaria prolongada de pacientes que se complican, las comorbilidades, las complicaciones, incluyendo pues eso, neuralgia posherpética y por supuesto las complicaciones oculares, ¿no? No sé si habéis tenido algún paciente con una complicación ocular a nivel de rama de trigémino y realmente es un calvario, ¿no? Y las prescripciones de estos fármacos con lo que suponen las complicaciones y las comorbilidades, ¿no? Digamos que las opciones de tratamiento y sus complicaciones aún así son limitadas, ¿no? Digamos que el tratamiento es un tratamiento pues, complejo. Vuelvo a repetir que los antivirales pueden reducir la gravedad y la duración, pero no se asocia a una evidencia de disminución de las complicaciones posherpéticas. Y, por supuesto, cuando hablamos de la escala terapéutica analgésica que se utiliza en estos casos, estamos hablando de opiáceos, de preparados tópicos, antidepresivos, tricíclicos, de una serie de fármacos que no están exentos de complicaciones e interacciones con toda la farmacopea que usan estos pacientes, ¿no? Y fijaros, esto también es un tema muy interesante. Es que no es que lo diga yo, es que los estudios hablan, por ejemplo, un 83,2% de los pacientes recibieron medicamentos con herpes zóster. Y si vamos a la neuralgia posherpética, el 100% de nuestros pacientes están con tratamientos hasta 4 medicamentos distintos, ¿no? En fin, ¿qué más os puedo decir? Pues que la prevención pasa por nuestras consultas, ¿no? Los médicos de primaria tenemos una función fundamental, que estamos pasando días complicados. Aquí os pongo una diapositiva que es ilustrativa. Atención primaria, somos la base de un sistema que, mal engranado, pues no vamos a proteger a estos pacientes de esta carga de enfermedad tan grande que hemos hablado. Ahí lo dejo, Esther. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que ha sido una revisión más que exhaustiva para poner el zóster y la neuralgia posherpética en situación. Voy a compartir la pantalla, creo que la estáis viendo ya. Decidme, por favor, si es así. ¿La estáis viendo? Vale. Sí se ve, sí, Esther. Bueno. Pues nada, vamos a hablar ahora de lo que es la vacuna, no sin antes agradecer al patrocinador, al laboratorio GSK, pues el patrocinar estas actividades de formación para todos los médicos de atención primaria y aumentar la necesidad de ser proactivos en la vacunación de los pacientes. Hoy nos ocupa el herpes zóster, pero todas las vacunas que apliquemos a los pacientes van a sumar. Estamos en plena campaña de gripe, vamos a aumentar coberturas en gripe, a pesar de la situación complicada que tenemos, es nuestra responsabilidad. Y ya sin más, bueno, pues pasamos a la actualización de vacuna recombinante adyuvada contra el herpes zóster. Un poco explicar el por qué ha surgido, que ya lo habéis visto con Manuel ahora en su presentación, en la necesidad de esta vacuna, dar datos de los ensayos clínicos, el perfil clínico. También tenemos ya datos de comportamiento de la vacuna en vida real, de efectividad.
pasar por encima, porque de eso se va a ocupar la doctora Las Heras, las recomendaciones oficiales de vacunación y alguna cosa importante que nos va bien para saber, sobre todo de coadministración de esta vacuna con otras que ahora estamos inmersos en ellas. Este es mi principal conflicto de intereses. Prácticamente he trabajado con todos los laboratorios promotores de vacunas y ¿por qué la vacuna recombinante adyuvada contra el herpes zóster? Bueno, ya os lo ha explicado Manuel, el virus varicela zóster queda en las terminaciones nerviosas de los ganglios dorsales de la médula espinal acantonado y los responsables de mantenerlo ahí acantonado son los linfocitos T, las células CD4T específicas, que generalmente en algunas situaciones de inmunocompromiso y con la edad, o sea, a mayor edad, mayores de 65, mayores de 70, 75 especialmente, va a llevar una disminución de la inmunidad celular y esta inmunidad celular va a ser la que con el declive suponga una reactivación del virus varicela zóster que de forma centrífuga va a emigrar a las metámeras de la piel y dar toda la carga de enfermedad que ha explicado el doctor Linares. No parece que los niveles de anticuerpos específicos frente al virus varicela zóster se disminuyan especialmente con la edad y ya decimos que el reto fundamental es reforzar ambas inmunidades, pero sobre todo la inmunidad celular. Y esto hasta ahora era una necesidad médica no cubierta, una necesidad médica por la carga de enfermedad y porque aun en el mejor de los casos con un empleo adecuado en tiempo y forma y dosis de un antiviral no íbamos a prevenir la principal complicación del herpes zóster, que es la neuralgia posherpética, ni otras complicaciones viscerales, oftálmicas, ni complicaciones como ictus, sobre todo en personas más mayores que hasta en un 10% de los casos pueden complicarse. De ahí que la solución fuera una vacuna adecuada y que además se pudiera utilizar tanto en adultos más mayores, que como todos sabéis tienen una en general peor respuesta a la vacunación, como en personas inmunocomprometidas. Cuando pasamos una enfermedad de forma natural, pues nos encontramos con todas las complicaciones o no de esa enfermedad, pero pasamos toda la sintomatología, por lo cual nos queda una inmunidad en ciertos casos, sobre todo en virus, como por ejemplo el sarampión o la varicela, una inmunidad de por vida. Pero cuando estamos en el desarrollo de vacunas, para conseguir una mayor tolerabilidad de la vacuna, es decir, que sea menos reactogenicidad local y sistémica, pues el patógeno o bien hay que atenuarlo, que son virus vivos atenuados, o bien vamos evolucionando hacia patógenos inactivados, hacia vacunas de subunidades o a vacunas que solo contienen determinados antígenos purificados del virus, que son la diana de la respuesta, pero que sin embargo esto supone que son muy bien toleradas, pero en general con menor inmunogenicidad. Para eso se desarrollan unas sustancias que son los adyuvantes. Lo que vienen a hacer es que consigan de repente, o sea, nada más poner la vacuna, una respuesta inmune más amplia, más potente y que además con la pérdida de inmunidad que suele ocurrir más en unas vacunas que en otras, pero bueno, con la supuesta pérdida de inmunidad con el tiempo, en el caso de formulaciones con adyuvantes, sea menor y consiga una respuesta persistente en el tiempo. Y esto es lo que se ha conseguido con la vacuna recombinante adyuvada de subunidades de herpes zóster. Por un lado, se ha obtenido un antígeno viral, que es la glicoproteína E, que es la diana de la respuesta inmune humoral y sobre todo celular, y por otro lado, para potenciar la respuesta inmunitaria del receptor de la vacuna, se ha desarrollado un adyuvante específico que es el AS01. La glicoproteína E se ha escogido porque es la que es más abundante del virus varicela zóster, porque es necesaria para que el virus entre en la célula, para que se replique,
porque, como hemos dicho, es la diana de la respuesta y porque es la que más se expresa, tanto en lesiones dérmicas como en los ganglios durante el episodio agudo del herpes. Y el adyuvante va vehiculizado en una partícula que es un liposoma, que es una vesícula de una doble capa lipídica que tiene dos sustancias que son verdaderamente las moduladoras de la respuesta inmune, la MPL y la QS21. Cuando nosotros inyectamos la vacuna a nivel del músculo, rápidamente migra hacia el ganglio linfático y lo que consigue el adyuvante, la S01, es una activación muy precoz, temprana y transitoria de la respuesta inmune que va a activar la célula presentadora del antígeno. La célula dendrítica, que además a través de mediadores van a conseguir de esas citocinas de las células presentadoras de antígeno, van a conseguir una activación muy eficaz de los linfocitos T, CD4 responsables de la respuesta inmune celular y van a generar además respuesta de células T de memoria. ¿Qué se sabe o qué datos tenemos de esta vacuna en los ensayos clínicos? Pues hay dos ensayos clínicos pivotales, el ZOE50 y el ZOE70, que están hechos con el mismo diseño, el ZOE50 en mayores de 50 años y el ZOE70 en mayores de 70 años. Se ha diseñado así para aumentar el tamaño muestral precisamente en el grupo de edad más afectado por la carga de enfermedad. El diseño de ambos ensayos clínicos es aleatorizado, ciego para el observador, es controlado con placebo, un brazo recibe la vacuna, 2 dosis, y el otro brazo recibe un placebo, y España, hay que decir que ha participado de forma activa en este ensayo clínico a través del grupo Fisabio en Valencia. El objetivo primario en ambos casos fue demostrar la eficacia clínica frente al herpes zóster de la vacunación en mayores de 50 o en mayores de 70. Pero en el pool análisis, en el análisis agrupado de ambos ensayos clínicos, hay dos objetivos primarios, la eficacia frente al herpes zóster en mayores de 70 años y la eficacia frente a la neuralgia posherpética también en el grupo de mayores de 70 años. Aquí veis cuál es la N que se logra en el reclutamiento, es una N muy amplia de 30.000 sujetos en el pool completo. Y los datos que tenemos de eficacia de la vacuna frente al herpes zóster en el grupo de 50 a 69 años de edad del ZOE50 están todos alrededor de un 97% y en el grupo del ZOE70 están alrededor del 91%, incluso en mayores de 80 años. Y esto es con una mediana de seguimiento de 3,5 años en el ensayo clínico ZOE50 y de casi 4 años en realidad en el ZOE70. Realmente estas cifras de eficacia de vacuna son increíbles, o sea, no estamos acostumbrados a una vacuna del adulto que consiga estas eficacias vacunales y más del adulto con edades tan avanzadas como lo que recogen estos ensayos clínicos. Luego han venido las vacunas de ARN mensajero de la COVID y también han dado una alta eficacia, pero incluso esta vacuna supera la eficacia de las vacunas de COVID y solo se asemeja a alguna vacunación infantil. ¿Y qué hay de datos en los ensayos clínicos para prevenir neuralgia posherpética? Pues lo que veis aquí, entre el 91% para el ZOE50 y el 88%, casi 89% para el ZOE70 en mayores de 70 años. Y otras complicaciones como el herpes oftálmico, el ictus derivado del zóster, complicaciones viscerales, etcétera. La eficacia vacunal se sitúa siempre por encima del 90%. Son datos altísimos, el 94% prácticamente en mayores de 50 años. Y es más, no hubo ningún caso de neuralgia posherpética en el grupo de sujetos de 50 a 69 años que fueron vacunados, con lo cual, pues esto ya nos está diciendo mucho. Os presento aquí datos novedosos de este verano del estudio Zoster 049,
que este es un estudio que va dirigido a ver la eficacia vacunal a largo plazo. En realidad, el fin del estudio está programado para el verano del 2023, pero tenemos datos de interim de resultados de 4 años que acaban de ser publicados. ¿Cómo está diseñado el estudio? Bueno, pues aquí veis al principio el ZOE 50, el ZOE 70, que reciben los pacientes, incluidos 2 dosis, separadas de 2 meses. El seguimiento, como os he dicho, es en el ZOE 70 4 años, se deja descansar 1 año y comienza el estudio de extensión Zoster 049. Tenemos datos al 4.º año desde el inicio del Zoster 049. La variable primaria que estudia este Zoster 049 es eficacia frente al Zoster exclusivamente en estos 4 años del Zoster 049. Es decir, no tiene en cuenta todos los primeros años de la vacuna, todos esos primeros 5 años. Y en esos 5 años muchos pacientes se han perdido porque han fallecido, porque son mayores, porque se han institucionalizado por distintas causas. La N, en este caso, para esta variable primaria del Zoster 049, estaba en unos 7.000 pacientes y la eficacia vacunal se situó prácticamente en un 82%. Sin embargo, la variable secundaria, que a mí me parece más importante, nos da en realidad una idea muy ajustada de cómo es la eficacia vacunal en realidad a largo plazo, porque aquí ya estamos metiendo todo el conjunto de años, incluido el ZOE 50 y el ZOE 70, porque medimos eficacia desde un mes después de haber puesto la segunda dosis, tanto en el ZOE 50 como en el ZOE 70, y hasta el final del 4.º año del Zoster 049, que es cuando tenemos estos estudios de interim. Y fijaros, la eficacia a 10 años, que es lo que estamos hablando, está en un 89%. Luego, la vacuna realmente, yo que me dedico a vacunación del adulto hace mucho tiempo, me gusta decir que esta vacuna es un vacunón porque realmente creo que es así. En el Zoster 049 hay también otros 2 objetivos secundarios. Ver cuál es la persistencia de la respuesta inmune, tanto humoral como celular a largo plazo, estos 10 años, y seguridad. La respuesta inmune humoral, aquí lo veis, es verdad que hay un cierto waning, no hay una pérdida del título de anticuerpos, pero en cualquier caso, 10 años después de haber puesto la segunda dosis de vacuna, los títulos de anticuerpos persisten 5 veces superiores a los previos a la vacunación. Y la respuesta celular, que vuelvo a decir es la que nos importa, la de las células TCD4 específicas frente al antígeno E del virus, se mantiene al cabo de los 10 años 6 veces por encima de la respuesta previa a la vacunación. Hay modelos matemáticos que están modelizando la persistencia de la respuesta inmune y con una duración estimada de 20 años o más en lo que es la eficacia vacunal. Así pues, este nuevo estudio Zoster 049 nos aporta como puntos clave la elevada eficacia vacunal después de 10 años, el que sigue manteniéndose una respuesta inmunógena humoral y celular alta, muy alta a los 10 años en comparación con la previa a la vacunación, y todo ello con un perfil de seguridad aceptable sin que se haya detectado ninguna nueva señal de seguridad. Esta vacuna es una vacuna que tiene cierta reactogenicidad, tanto local como sistémica, bien es verdad que suele ser leve, y esto es muy importante anunciarlo al paciente, porque un paciente que está informado, que sabe lo que le puede pasar en cuanto a síntomas locales, que veis aquí, que la población más joven en el ZOE 50, que es las barras azules, hasta el 80-81% tuvieron algún tipo de dolor o enrojecimiento o cierta hinchazón a nivel de la zona de vacunación. Siempre los efectos secundarios de las vacunas en población más mayores son menores debido a la respuesta que ya hemos hablado
inmunitaria menor o más débil en las personas mayores, pero también tienen hasta en un 74% reacciones adversas locales. Sin embargo, estas reacciones son autolimitadas, duran 2 o 3 días, son bien toleradas y los efectos adversos sistémicos también se detectaron en un 66 y 53% de los casos del ZOE 50 y del ZOE 70 respectivamente, siendo los más frecuentes la fatiga, el dolor muscular y la cefalea. Estos fueron incluso de menos duración, son autolimitados, no duran más allá de 1 o 2 días y hay que advertir de su posible presencia al paciente, de cómo se manejan, que es con paracetamol, y si es así vemos que el cumplimiento de la pauta es correcto. Fijaros, el cumplimiento tanto en el ZOE 50 como en el ZOE 70, en la corte vacunada, que está en color azul con respecto al que recibió el placebo, que es el color amarillo, es prácticamente el mismo. Luego, aunque haya una cierta reactogenicidad asociada a la vacunación, si se informa, el paciente suele cumplimentar la pauta. La eficacia en estudios post-hoc de la vacuna en pacientes con comorbilidades, con patología respiratoria, con patología cardiovascular o diabetes, se ha mostrado también elevada y está en torno a un 84 a un 96% en pacientes con patología crónica. Y en todos los casos, la seguridad en estos grupos de crónicos fue similar en el caso vacunado y en el caso de placebo. Encima pasaré al grupo de inmunocomprometidos, ya que no es objetivo específico de vacunación en primaria, pero saber que también tiene una alta eficacia y seguridad incluso en trasplantados de células hematopoyéticas y en hemopatías malignas. Datos de efectividad de la vacuna en vida real son datos de Estados Unidos. Está este estudio que incluye casi 175.000 adultos vacunados con 2 dosis, seguidos durante 7 meses, la edad media fueron 65 años y los datos de efectividad por grupos etarios los tenéis aquí, entre el 85,6% y el 80% de efectividad de comportamiento de la vacuna, ya no en un ensayo clínico controlado, sino en vida real, el 80% de efectividad en mayores de 80 años. Este otro trabajo, también de Estados Unidos, de Izurieta, del año pasado, deja en su inclusión que se elijan sujetos con enfermedades autoinmunes y que con condiciones de inmunocompromiso. La edad media fueron alrededor de 65 años, los pacientes recibieron 1 o 2 dosis de vacuna, con una N muy alta, 500.000 recibió una dosis y casi 1 millón de los adultos recibieron 2 dosis. La edad media, fue más elevada, fueron 74 años y se les siguió también durante 7 meses. La eficacia incluso con enfermedades autoinmunes o con inmunocompromiso fueron las cifras que veis aquí, en torno a un 68-70% de efectividad vacunal. O por último, este otro trabajo en Hawái, en unos 80.000 sujetos seguidos más de 2 años con 2 dosis de vacuna, efectividad frente al zóster 83% y frente a la neural y frente al zóster oftálmico un 93%. Bueno, las recomendaciones oficiales de vacunación nos las va a contar la doctora Las Heras. Yo solamente indicar que la vacuna está disponible para todos los adultos mayores de 18 años con alguna situación de inmunocompromiso, para todos los adultos mayores de 50 años. Esta es la indicación de ficha técnica. Otra cosa son las coberturas que se tengan por calendario sistemático. La pauta de vacunación en adultos sanos mayores de 50 años son 2 dosis, primera dosis y la segunda a los 2 meses de la primera, pero se puede poner en una horquilla hasta 6 meses. Y en personas mayores de 18 años con situación de inmunocompromiso son 2 dosis en pauta acelerada, primera dosis y la segunda 1 o 2 meses después de la primera. ¿Cómo está actualmente la vacunación en nuestro país? Realmente solo Madrid
que fue la pionera en vacunar y estamos vacunando 2 cortes, los 65 y 84 y 80 años, y empezó a vacunar en mayo. Solo Madrid, Asturias y Cataluña están vacunando de forma efectiva a su población. Otras comunidades, como las que veis aquí en la diapositiva, han anunciado que van a empezar la vacunación, pero no está concretada o está por definir aún alguna corte en la que va a ser. Y recordar también que se puede beneficiar de la vacunación independientemente de que la tengan cubierta o no por el Sistema Nacional de Salud. La vacuna está disponible en farmacias, se puede prescribir como beneficio individual en receta blanca y se puede hacer a partir, como hemos dicho, de los 50 años de edad. Recordar que es segura la coadministración de la vacuna con vacuna de la gripe no adyuvada e inactivada, con vacuna antineumocócica tanto como con la 23 como con la 13 valente, y con la vacuna de difteria, tétanos, tosferina. Recientemente, además, se ha presentado hace unos días un estudio con datos también de Interin, en los que la asociación, la coadministración conjunta del booster de la vacuna COVID de Moderna junto con la dosis de Shingrix se demuestra segura e igualmente inmunógena, sin aumentar la reactogenicidad y sin tener interferencias entre ambas. Y ya para concluir, bueno, pues recordar que es una enfermedad con una carga importante debido sobre todo al deterioro de la inmunidad celular, que esta vacuna ha venido a cubrir esa necesidad que teníamos, que está especialmente indicada y que tiene un desarrollo clínico muy amplio para personas mayores, y que quizás es la única o la primera vacuna en población adulta que debido a su eficacia se comporte como una vacuna en la edad pediátrica. Actualmente es la única vacuna comercializada y disponible frente al herpes zóster y la neuralgia posherpética, y yo recomiendo ofrecer calidad de vida a los pacientes y que les vacunemos todos. Ya sin más, porque vamos mal de tiempo, te dejo, Mariló, la pantalla es tuya. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a Semergen, a la doctora Esther Redondo y a los patrocinadores la invitación para poder estar esta tarde aquí con vosotros. Entonces, sin más, voy a empezar a compartir la pantalla. Vale. Se ve, ¿verdad? Bueno, pues entonces, sí. Como sabéis, el año pasado se aprobó a nivel nacional incluir la recomendación de vacuna frente a herpes zóster en el calendario vacunal. Pero bueno, hasta llegar hasta aquí, pues ha habido, es un largo proceso que voy a intentar explicaros un poco cómo llegamos hasta él, aparte de las recomendaciones que hay para esta vacuna. Entonces, la política de vacunación en España, sabéis que entre 1979 y 1985 se hizo el traspaso de competencias de salud pública a las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de establecer su calendario de vacunación y gestionar sus programas. Pero a nivel nacional, el Consejo Interterritorial mantiene la confluencia y la armonización y coordinación de todas las pautas y todas las iniciativas que tienen todas las comunidades. A nivel nacional tenemos el Consejo Interterritorial y dentro de él está la Comisión de Salud Pública y la Ponencia de Programas de Vacunas, en el que participamos todos los miembros de todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas de España. Entonces, ya hace unos años se hizo este documento de criterios de evaluación para modificar los programas de vacunación en los cuales cuando decidimos introducir una nueva vacuna o hacer algún cambio, tenemos que valorar todos los datos disponibles que hay sobre carga de enfermedad, sobre efectividad y seguridad de la vacuna, sobre las repercusiones que tiene esta modificación en la población, aspectos éticos y también la evaluación económica. Los programas de vacunación son procesos dinámicos en continua evolución y desarrollo. Primero tenemos un problema
que detecta el sistema de vigilancia epidemiológica, detecta que hay un problema con alguna enfermedad transmisible, que suele ser un aumento de incidencia, de prevalencia, de letalidad, que hay brotes, que aparecen enfermedades nuevas, etcétera. Y después de esto analizamos dentro de las alternativas disponibles si hay alguna vacuna que esté autorizada para ello, para combatir esta enfermedad. Entonces nos preguntamos, ¿hay vacunas? ¿Son eficaces? ¿Son seguras? Y una vez que sabemos esto, que es este caso, ¿no? O sea, sabemos que había un problema de salud pública como era el herpes zóster, pero no teníamos una vacuna apropiada para ponerla en el calendario. Aparece una nueva vacuna, la estudiamos, vemos que es muy eficaz, como ha contado la doctora Redondo, que es eficaz, que es segura, y entonces nos planteamos establecer un programa de vacunación frente al herpes zóster a nivel nacional. Tenemos que diseñar, tenemos que decir por qué lo hacemos, cuándo lo vamos a poner en práctica, a quién va destinado, cómo lo vamos a llevar a cabo, etcétera. Y eso, sobre todo el cómo lo vamos a llevar a cabo es responsabilidad nuestra de los servicios de las direcciones generales de cada comunidad autónoma. Y una vez que tenemos todo esto, tenemos que además tener programados unos indicadores para medir qué estamos haciendo, ¿no? con este programa, cómo está yendo, si estamos disminuyendo la incidencia, si estamos disminuyendo la prevalencia, si está desapareciendo el problema, etcétera. Entonces, en todo esto, lo que decimos, sabemos la carga de enfermedad, que ya nos la han explicado, no voy a entrar en ello. Tenemos la epidemiología en la Comunidad de Madrid, tenemos todas las semanas unos datos que nos ofrecen desde epidemiología, que sabemos que tenemos todos los años, este año ya llevamos 27.900 casos de herpes notificados. Y aquí no contamos, pues claro, todos los que, como se ha dicho antes, pues son más leves y pasan desapercibidos. Sabemos que hay una notificación y una aparición constante de casos que no tienen una estacionalidad concreta, sino que todos los años hay, ya os digo, más o menos unos 30.000, 35.000 casos notificados de herpes solo en la Comunidad de Madrid. O sea que la carga de enfermedad está claro que es importante. La carga social y económica, como nos han contado, también es muy importante. Sabemos que además esta carga de enfermedad es mayor a partir de los 50 años y va aumentando con la edad, y sabemos que está habiendo un envejecimiento de la población. Luego, cada vez, si no hacemos nada, vamos a encontrarnos con más casos. Y además sabemos que afecta a la calidad de vida y las actividades de la vida diaria. El problema, ya lo han explicado antes también, los costes directos, los costes indirectos de la neurología posherpética, y sabemos que existen vacunas eficaces, con lo cual, esta me la voy a pasar porque ya lo explicaba Esther. Nos proponemos, como os he dicho, hacer un programa frente a esta enfermedad. Los objetivos son la prevención del herpes zóster, disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad asociadas a la enfermedad en adultos y, en segundo lugar, prevenir la neurología posherpética en cuanto a número y hospitalizaciones. Entonces, en marzo nos reunimos, este tema se habló durante un tiempo en la ponencia de vacunas, y ya el 25 de marzo llegamos a unos acuerdos, hicimos este dossier que lo aprobó la Comisión de Salud Pública el 25 de marzo del 2001. Aquí, ¿qué decíamos? Pues que estaba recomendado incluir esta vacuna en el calendario de vacunación. ¿A quién iba destinado? Pues en primer lugar a los grupos de riesgo, que eran, como bien ha dicho antes también el doctor Linares, el trasplante de progenitores a los trasplantados de progenitores hematopoyéticos, a trasplantados de órgano sólido, a los pacientes en tratamiento con fármacos anti-JAK, a los pacientes VIH, a los pacientes con hemopatías malignas y con tumores sólidos en tratamientos con quimioterapia. Y luego también teníamos la intención de poner, según la disponibilidad de dosis, porque durante este 2001 se llegó a esta conclusión, pero no teníamos la disponibilidad de todas las dosis que quisiésemos. Entonces se priorizó primero este grupo con la idea de empezar en el propio 2021, y a partir del 2022, dependiendo de la disponibilidad de dosis, se dijo que se empezaría
por la corte de pacientes que cumplían en el 2022 65 años y luego se incluiría esta vacuna en calendario para todas las cortes de 65 años y si había más posibilidad de dosis, empezaríamos también cogiendo otra corte que sería la de los 80 años. Y así es como empezamos a hacerlo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En primer lugar, estimar dosis. Entonces, estimamos una serie de dosis con el número de personas que sabíamos que más o menos pertenecían a grupos de riesgo, que en Madrid eran unas 28.000 personas, y luego lo que hicimos fue calcular el número de personas de la corte nacidas en el año 42 y la corte nacida en el año 57 y calcular sobre esto un 60% de cobertura para calcular cuántas dosis íbamos a necesitar, sabiendo que además la vacunación completa son 2 dosis. Entonces, al final, sumando todo esto, nos salía 97.488 personas a vacunar con el doble de dosis de vacuna. Entonces, la Comunidad de Madrid empezó a preparar la compra de estas dosis con un presupuesto de más de 36 millones de euros. El procedimiento de contratación es muy largo porque al ser un tema de mucho dinero, tiene que pasar 2 veces por el Consejo de Gobierno, una para autorización de gasto y otra una vez que ya se ha aprobado el gasto y se han hecho todos los documentos para ya dación de cuentas y aprobación de la adjudicación. Entonces, este proceso que, como veis, empieza en nuestro servicio de prevención de la enfermedad con una memoria justificativa, una memoria económica, una solicitud de certificado de exclusividad, una serie de documentos que pasan a la División Económico-Administrativa, después va a la Secretaría General Técnica, pasa al Consejo de Gobierno, vuelve a la Secretaría General Técnica. Esta es la ley de contratos, vamos, que no nos podemos saltar ningún paso. Y todo esto, hasta que ya tenemos los contratos firmados, y eso que era un negociado por exclusividad porque solamente había una empresa que tenía un laboratorio que tenía esta vacuna, dura, para que os hagáis una idea, de 6 a 8 meses. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que muchas comunidades autónomas no pudieron, no tenían en los presupuestos dinero suficiente para empezar a hacer todo este proceso y tener las vacunas para ese año. Pero la Comunidad de Madrid sí que fue la primera y en cuanto se aprobó el gasto, pues se anunció en distintas revistas, tanto médicas como no médicas, se incluyó en el calendario vacunal de la Comunidad de Madrid ya del año 2022, poniendo que estaba en calendario a los 65 años y también se incluyó en el calendario de vacunación de personas por grupos de edad, que se incluyó también ya aquí la dosis de vacuna en ciertos grupos de riesgo. Se mandaron, como empezamos con esos grupos de riesgo y esta vacunación se iba a hacer en hospitales, se mandaron notas para ver cómo se iba a hacer, cómo se iba a hacer, quiénes eran los grupos de riesgo a todos los hospitales y posteriormente, cuando empezamos en mayo a vacunar y vamos a empezar a la vacunación general, se mandó también notas a todos los centros de salud. Para que todos los centros de salud tuviesen dosis a la hora de empezar la campaña, se hizo una estimación de dosis un poco como hacemos en la campaña de la gripe, por direcciones asistenciales y centros de salud. Calculamos cuántas personas tenían esa edad, calculamos las coberturas que íbamos a alcanzar, calculando que empezábamos en mayo, y ya se hizo unas fechas unas entregas en todos los centros de salud para que estuviesen todos preparados a la vez. También en la hoja de pedidos se incluyó el herpes zóster y posteriormente se amplió también el que todos los centros colaboradores de vacunas, que no son hospitales ni centros de salud, sino centros privados y otra serie de centros que están autorizados en la Comunidad de Madrid, pudiesen también administrar esta vacuna y se les mandó también una nota informativa. Se hizo un documento técnico, se hizo un documento de preguntas y respuestas y se hizo toda una información tanto en la intranet, donde aquí pusimos vacunación frente a herpes zóster. Si se entra ahí, están todas las notas informativas y todos los documentos técnicos. Si se entra en la extranet, los centros que no pertenecen a la red SERMAS también entraban por aquí, por herpes zóster, y también tenían aquí todos los documentos preparados. Y el registro, que es muy importante, se hizo también una formación para conocer, que es importante para conocer la cobertura real, para evaluar la efectividad de la medida y para establecer estrategias a lo largo del tiempo. Se hizo también una formación para ver cómo había que grabar las dosis, tanto si las grabábamos desde fuera
del SERMAS como si las grabábamos dentro del SERMAS desde AP Madrid, en el cual ya tuvimos que incluir estas 2 dosis de esta nueva vacuna, de manera que cuando graban la primera dosis de vacuna, ya inmediatamente se dispara vacuna pendiente para recordar que hay que poner esa segunda dosis. En cuanto ya a la evaluación, lo que llevamos desde mayo hasta ahora, bueno, pues tenemos unas coberturas del 14%, que son muy bajas en comparación con lo que teníamos estimado, y esto hay que hacer un refuerzo aquí importante para aumentar esta vacunación. Aquí vemos pues cómo se empezó a vacunar en los hospitales y cómo luego la mayor parte de la vacunación se está haciendo en atención primaria. Y se han repartido también carteles, se van a repartir carteles y folletos para informar y para, sobre todo a los médicos y para poner en los centros de salud para que tengan información y recordemos continuamente la importancia de esta vacunación. Como posibles actuaciones futuras, pues nos plantearemos una captación activa, que ahora no era el momento por la cantidad de vacunas que se nos ha juntado la gripe, el COVID, el neumococo. Entonces, bueno, pues el año que viene veremos cómo nos planteamos esta captación activa. Seguro que vamos a ampliar las cortes a vacunar el año que viene. En el Ministerio hemos acordado que si se pueden ampliar las cortes empezará por 80 años y menos, o sea, es decir, pues no lo puedo adelantar todavía, pero se ampliarán 2 o más cortes por debajo de los 80 años. Se harán campañas de sensibilización tanto a profesionales como a población general. Estamos pensando en hacer reconocimientos a los centros con mejores coberturas, como ya hacemos con la gripe. También está pendiente la inclusión de la vacunación en cartera de servicios y fomentar las prácticas de vacunación en los centros sanitarios. He ido un poco deprisa, pero creo que con todo lo que han dicho nuestros compañeros quería haceros un poco hincapié en lo complicado que es empezar con una vacunación nueva. ¿Por qué no vacunamos a más cortes a la vez? Es imposible por tiempo, por dinero y por presión. Y bueno, esperemos que de aquí en adelante esto vayamos increciendo en estas coberturas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marilo. Ha sido también, o sea, fíjate, yo que estoy metida en el mundo de la vacuna y que voy al comité asesor y tal, o sea, me parece que el trabajo de incluir una vacuna nueva en calendario ha quedado muy bien reflejado. Es un trabajo muy largo, muy costoso económicamente, de conseguir que una vacuna entre en calendario y luego conseguir desde el Servicio de Prevención y la Dirección General de Salud Pública de la Consejería, que sea convencer para que haya la dotación presupuestaria, para que eso te lo acepten. Eso lleva mucho tiempo. Cuando por fin se consigue, está ya en manos nuestras el que eso sea un éxito y que el paciente se beneficie. Pero mira, Marilo, aquí hay alguna pregunta y esta es para ti y está en relación un poco con lo que nos has estado contando. Decías que se juntaban muchas vacunas y es así. Y el compañero nos dice que hay pacientes que, aunque les informes de que se tienen que poner la vacuna del zóster, que como se ponen gripe, como se comen en COVID, que como algunos no están vacunados de neumo y también se les indica ahora, pues que no se quieren vacunar y menos con una vacuna de 2 dosis. Que si se les pasa el plazo, imagínate que sean de la corte del 42 o del 57, si al año que viene esa corte va a seguir siendo activa y abierta para la vacunación, si es que ahora no se quieren vacunar, ¿les pueden rescatar al año que viene? Sí, esto es, siempre que metemos una vacuna nueva en calendario o hacemos un catch-up de alguna vacuna, tenemos que definir una serie de cortes porque no se puede hacer todo a la vez, pero ya esas cortes quedan abiertas. O sea, la vacuna se va a quedar a los 65 años, o sea, el año que viene todas las personas del 58 estarán incluidas, pero también las personas del 57 que no se hayan vacunado. Al siguiente año se vacunarán las del 59, pero todas las anteriores que les tocaba, como hemos hecho también con el virus del papiloma o de otros, igual con los de 80. Los de 80 que el año que viene tendrán 81, pero que este año, por lo que sea, no se han vacunado, también se podrán vacunar el año que viene junto con los que tengan 80 el año que viene. Eso es muy importante. Manuel, una cosa, de carga de enfermedad,
nos dice un paciente, un compañero, que no ha entendido bien cuál es la carga de enfermedad en mayores, que tenías una diapositiva ahí que si lo puedes volver que se ha perdido, que si lo puedes volver a indicar lo que es la carga de enfermedad, sobre todo en población más mayor. Y de la neuralgia, que había una diapositiva que lo mostrabas. A ver, no sé si se refería... A ver. Voy contestando mientras que esta es también práctica y corta. Si se ha pasado un zóster, ¿conviene vacunarse? Vamos a ver, esta la contesto yo, si os parece. Si has pasado un herpes zóster, hay trabajos que indican que casi un 12% de población puede tener un segundo episodio de zóster. Entonces sí que está indicado la vacunación una vez superada la fase aguda de la enfermedad. Yo creo que era esta, Manuel. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que es una diapositiva... Es esta. Pues si nos la comentas de nuevo, porfa. Muy interesante, ¿no? Porque al final todo el mundo conoce la neuralgia posherpética. Estamos hablando de ese dolor neuropático que persiste más de 90 días y entre el 5 y el 30% de los pacientes con herpes zóster, que es una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, al final, yo creo que no nos tenemos que quedar solo y exclusivamente con esa neuralgia posherpética, porque si vamos al casito de al lado, fíjate, es decir, la queratitis, la escleritis, la uveitis, la necrosis retiniana aguda, un 10-15% de los pacientes con herpes zóster. Es decir, porque no son a veces complicaciones únicas, sino que van asociadas, ¿no? Y normalmente las oftálmicas sí que van asociadas a lo anterior. Y como cosas más raras que estamos menos acostumbrados, que son más hospitalarias, pero son esos pacientes que al final van mal y que tienen pues sus meningitis, su encefalitis, sus infartos cerebrales y mucho peor, el riesgo cardiovascular que no es moco de pavo, por así decirlo. Fíjate, el ictus, el AIT, el infarto de miocardio, la enfermedad asociada en 1% de los pacientes. Claro, si pasamos a esta diapo y vemos un poco de qué pacientes estamos hablando, pues es que es entendible. Estamos hablando de comorbilidades, de pacientes mayores. Yo creo que el mensaje que nos debemos llevar es, y aquí yo creo que tenemos una función clave, es decir, tenemos que prevenir que esto pase, ¿no? Que al final esa carga de enfermedad, esas complicaciones que todos los médicos de familia hemos visto en algún caso, eso estamos de enhorabuena, ¿no? Como decías, tenemos un vacunón, no tenemos la forma de prevenir cosas que nos han atormentado muchas veces pacientes que no sabíamos ya qué hacer con ellos o qué ponerles, ¿no? Creo que si eso resume un poco la pregunta, era un Yo creo que sí, que se referían también a esa diapositiva. Estamos fuera de tiempo, solo una pregunta más y os digo que muchas preguntas que estamos recibiendo se contestan todos en el documento que la doctora Las Heras os ha explicado cómo acceder, tanto para personas que sean de la red del SERMAS como que sean externos. Hay un documento de preguntas frecuentes. Una de ellas que nos decís es: si no han pasado la varicela, ¿hay que vacunar? Bueno, es rarísimo en nuestro medio que no se haya pasado la varicela. Es casi un 93, un 95% la encuesta de seroprevalencia, lo que da como positivo. No hay que hacer, no está indicado una serología. Pero si realmente es sobre todo una persona inmunocomprometida y no tienes ni idea de si ha pasado la varicela y no está vacunado de varicela, en ese caso puedes hacer una serología y ver y decidir lo que hacer. En general, ya os digo que casi todo el mundo ha pasado la varicela, pero otras preguntas que estáis formulando, os aconsejo que leáis ese documento, que a nivel práctico es súper útil y se lee muy fácil y muy rápidamente. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, porque ya estamos 3 minutos fuera de tiempo. Ha sido un placer, Mariló, Manuel, de nuevo, gracias a los dos por estar esta tarde aquí y, por supuesto, a todos los que nos escuchan haciendo este esfuerzo, según están las cosas, en formarse y en un compromiso de calidad en la atención al paciente. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Adiós.